una forma en que tenían que hacer las cosas. Y la instrucción de parte de Dios para el pueblo de Israel era clara acerca de cómo tenían que hacer las cosas. En el versículo 9, ¿verdad? ¿Sí? Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Versículo 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca de Jehová. ¿Se dan cuenta? Siempre era el mismo orden. No cambiaron el orden, ¿no? Ahora es que yo quiero ir adelante. No, usted le toca ir atrás, váyase para atrás. Mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. La instrucción era: los primeros 6 días lo harás una vez. El 7º día lo harás 7 veces. Al 7º día se levantaron al despuntar. Esto ya lo leímos, ¿va? Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá. ¿No se le olvidó a Josué lo que había dicho, el pacto que habían hecho los espías y la palabra dada por ellos? Con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Cómo subieron a la ciudad? Derecho y hacia adelante. Ok, mire. Escuché en muchas iglesias decir: griten, vamos a derribar los muros, griten. Y la gente gritaba esperando que los muros en su vida, en su familia, en su casa, en su economía cayeran. Entienda una cosa: detrás de los muros está nuestra bendición. Algo que el diablo ha querido detener, algo que el diablo ha querido esconder y que no permite que nosotros alcancemos. No por gritar mucho es que vamos a conseguir esa bendición. El secreto no estaba en el grito de la nación de Israel. El secreto, conforme cayeron los muros, son 3 cosas que yo he encontrado en este pasaje. Quizá haya más, pero yo me he enfocado a 3 cosas que encuentro que el pueblo de Israel hizo para que los muros cayeran. Y este secreto, o el primero de estos secretos, es la obediencia. Yo hacía énfasis ahorita en la lectura que teníamos, que la instrucción era en un orden. Los de las bocinas, los sacerdotes, los hombres de guerra, y al final la retaguardia. Las bocinas, los hombres de guerra, los sacerdotes, y al final la retaguardia. Y al otro día se levantaban igual, y al otro día igual, y el 6º día igual, y el 7º día igual. Y la instrucción de parte de Dios era: en este orden lo vas a hacer. Y el primer día vas a dar una vuelta, y el segundo día vas a dar otra vuelta, y el tercer día, y el 7º día darás 7 vueltas. A mí me da una enseñanza. Yo lo escuchaba de un hermano que lo predicaba, y él decía: conforme tú obedeces a Dios la primera vez, y a lo mejor en el día solamente obedeciste a Dios una vez, porque las demás 799 veces no lo obedeciste, pero una vez sí lo obedeciste durante el día, en algo que Dios habló a tu corazón, pero en esa obediencia que tú muestras cada día, al final encontrarás que tu obediencia va en aumento.
Primero dieron una vuelta y en el séptimo día dieron 7 vueltas. Nosotros tenemos que caminar en la obediencia de modo que quizás hoy nos cuesta trabajo obedecer, mañana nos cuesta trabajo obedecer, obedecemos una vez, obedecemos mañana una vez, el miércoles obedecemos otra vez, el jueves otra vez, una vez, pero llegará el momento que dejarás de obedecer solamente una vez al Señor, sino que tu aumento será en obediencia cada vez mayor. La importancia de la obediencia, miren, los sacerdotes iban cargando el arca, los soldados iban cargando sus armas, los de los cuernos iban sonando los cuernos, los de las bocinas, los de la retaguardia, iba todo en orden, iban haciendo un esfuerzo. Pero todo lo que pudieran hacer ellos no era tan valioso como la obediencia que ellos pudieran mostrar a Dios. La obediencia que ellos pudieran tener para con Dios acerca de la instrucción que Dios les estaba dando es lo que iba a hacer la diferencia. Nosotros necesitamos ser obedientes a quien está al frente en medio de esta batalla. Dios es el que está al frente. Él está dando instrucciones de cómo tenemos que pelear, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que dirigirnos, cómo administrar nuestro dinero, cómo tratar a nuestro esposo o a nuestra esposa, cómo tratar a nuestros hijos, cómo conducirnos dentro de la iglesia. La obediencia es parte fundamental de nuestras vidas. Hay un pasaje en 1 de Samuel, capítulo 15, 22, no lo busque ahora, pero le doy la cita para que lo encuentre después. 1 de Samuel 15, 22. Samuel le da una instrucción a Saúl el rey. Ya le he platicado la historia de Saúl, cómo fue elegido rey y cómo Dios lo lleva a pelear contra algunos enemigos de la nación de Israel y le da algunas victorias. Pero esta victoria era importante. Dios le da una instrucción a Saúl y le dice, vas a pelear y vas a destruir todo lo de tus enemigos, no tomes nada. Y entonces vence al enemigo, porque esa era la palabra de Dios, pero en lugar de destruirlo todo, toma el ganado, lo mejor del ganado, y se lo trae. Y entonces ahí viene con el ganado y Samuel cuando lo ve le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl le dice, obedecí a Dios. Y atrás los borregos, no, pero eso no es obediencia, no obedeciste a Dios. No, es que traje de lo mejor para Dios. Dice, no, es que esa no fue la instrucción. No, la obediencia no es una interpretación de la instrucción. Hay un juego que yo jugaba cuando era niño que se llama teléfono descompuesto, ¿se acuerda? No sé si alguna vez usted lo jugó. El teléfono descompuesto consistía en que tú le dabas una frase, algo, una historia, un suceso, algo, te inventabas algo y se lo platicabas al primero que tenías ahí a la derecha. Y se lo platicabas y le decías, el día de ayer fui al cine con mi mamá y con mis hermanos y mi hermano más pequeño pagó las entradas del cine. Te lo inventabas, le decías algo. Y entonces él se lo tenía que contar al que seguía. Y él al que seguía y al que seguía. Este juego era interesante cuando eran 20, 15 personas jugando. Porque el último que llegaba con el mensaje, llegaba toda la historia trastornada. No, dice que ayer fue al cine y había extraterrestres y los extraterrestres los llevaron a otro planeta y allá vieron otra película y el más pequeño se lo comió uno de los extraterrestres y con eso pagaron las entradas. Entonces, al final la historia termina totalmente tergiversada, creo que esa es la palabra, tergiversada, trastornada, transformada. Una orden de parte de Dios no es para interpretación. Una orden de parte de Dios es para cumplirla. Dios le habla a través de Samuel al rey Saúl y le dice, la instrucción es que venzas al enemigo y que no tomes nada de ahí. Porque esa gente ha sido mala, se ha comportado en el pecado, hay maldad desde el más pequeño hasta el más grande, así es que vas a erradicar la maldad de tus enemigos. Y Saúl interpreta y dice, no, pues me dijo que lo matara, pero estos corderitos están buenos para la barbacoa. Y le perdona la vida al rey también. Y cuando Saúl llega con el profeta Samuel, Samuel le dice a Saúl, es mejor la obediencia que cualquier sacrificio. Es mejor tu obediencia que cualquier cosa que pudieras hacer para Dios. Que cualquier cosa que pudieras darle, que cualquier cosa que pudieras ofrendar o traer o presentar delante de Dios. Ahora, no es que Dios menosprecie las ofrendas, Dios siempre toma en cuenta las ofrendas.
¿De dónde lo podemos saber? De Cornelio. Acuérdese, cuando Cornelio ora, Señor, envíanos tu mensaje, envíanos a alguien que nos predique del mensaje de la salvación. Cornelio está orando al Señor y dice, bien, se le aparece un ángel a Cornelio y le dice, tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de Dios. Entonces Dios toma en cuenta la ofrenda, Dios no menosprecia la ofrenda, pero para Dios es más importante la obediencia que la ofrenda. Es tan importante o más importante tu obediencia, porque en tu obediencia está el resultado que tú vas a conseguir. La nación de Israel, cuando llega ante Jericó, lo que hace es obedecer. La instrucción de parte de Dios era dar vueltas, una cada día, y el séptimo día 7 vueltas. Pero hay otra orden que Dios, que el pueblo de Israel recibe, y esta es de parte de Josué, y ese es el segundo secreto. Josué les dice, no saldrá ninguna palabra, ninguna voz se oirá de su boca. Ustedes no van a decir absolutamente nada. El segundo secreto, cuando tu enemigo está sitiando tu bendición, es el silencio. El silencio no me refiero a no decir nada, a no orar. Yo me imagino a la nación de Israel cuando iban pasando alrededor de Jericó, algunos tocaban Jericó y decían en su interior, Señor, haz que se caigan. Yo creo que otros iban y le pegaban aquí para ver si se iba ablandando el muro con... No hablo de un silencio, de no orar, de no interceder, de no pedir a Dios o de no hacerle guerra al diablo. Estoy hablando de un silencio, como veíamos el domingo, de no quejarnos. Déjeme le explico. De gente con cuernos, de los que llevan las bocinas, va una multitud rodeando la ciudad. ¿Usted cree que los de arriba del muro, los guardias que estaban arriba, nada más se les quedaban mirando? ¿Qué estarán haciendo? ¿Quién sabe? Está buena la película y se sentaban ahí en la orilla del muro, bueno, hasta arriba del muro, para ver qué hacían los israelitas. No, desde arriba los estaban asustando. No van a poder, estos muros son impenetrables, ustedes nunca lo van a conseguir, son un fracaso. Míralos, traen de espadas, traen asadones y de lanzas traen palos. ¿Qué van a poder contra nosotros? Nosotros somos un ejército constituido, somos los mejores guerreros, somos los que hemos vencido a otras ciudades. No, nadie ha penetrado Jericó, somos invencibles. Y desde arriba diciéndoles todo el tiempo, algunos aventándoles orines, algunos aventándoles agua caliente, aceite caliente, para que ellos desistieran, para que dejaran de rodear su ciudad. Cuando tú empiezas a pelear por lo que es tuyo, el diablo va a empezar a hablarte a los oídos, te va a empezar a hablar a tu corazón diciendo no puedes, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, no vas a salir de la situación en la que estás. Y la instrucción de parte de Josué para la nación entera era no saldrá palabra de su boca. Porque en el caminar, en el ver la primera vuelta, dar la primera vuelta y ver que el muro no cae, y dar la segunda, y dar la tercera, y dar la séptima, y ver que el muro no cae, para algunos pudo haber sido desesperante. Para algunos pudo haber sido frustrante decir otra vez, otra vuelta y no pasa nada, ni siquiera se cuartea el muro. Nadie se anima a hacer esta guerra. Entonces, lo que Josué les está diciendo, o la instrucción de Josué es, guarden silencio para que no salga queja de su boca. El domingo yo les explicaba y les decía que cuando la nación de Israel se empezó a quejar delante de Dios, lo único que consiguió fue quedarse en el desierto. Se quejaron tanto delante del Señor que lo único que consiguieron fue quedarse ahí en el desierto. No lograron entrar a la tierra prometida. Dios tuvo que levantar una siguiente generación que creía en Dios. Que creía en Dios, que creía lo que Dios podía hacer, que creía que Dios les iba a dar la tierra prometida, que les iba a dar la victoria, que todos sus enemigos iban a ser vencidos, que ellos iban a tomar la tierra donde fluye la leche y la miel. Ellos creyeron eso, pero la otra generación no creyó. La otra generación se quejaba, ya no queremos maná, ¿dónde está el agua? Ya nos estamos muriendo de sed, queremos carne, el sol está muy fuerte, el frío está muy intenso, y se empezaron a quejar tanto que lo único que lograron no fue mejorar su condición, lo único que consiguieron fue quedarse en el desierto.
Y Dios en este caso Josué le dice a la nación de Israel, no queremos quedarnos a la mitad del camino, no queremos quedarnos en una derrota, no queremos quedarnos vencidos, lo que queremos es vencer. Así es que van a guardar silencio. Algo que tenemos que evitar cuando la situación no mejora es quejarnos. En el libro de Proverbios, el capítulo 10, Proverbios 10, versículo 19. Proverbios 10, 19. Cuando llegue ahí me dice amén. Lamentablemente no pudimos transmitir, así es que este mensaje después lo subimos a la radio. ¿Ya está ahí? Proverbios capítulo 10, 19. Cuando llegue ahí me dice amén. Dice capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Muchas veces, por querer ayudar a Dios, nos quejamos delante de Dios de cómo nos está yendo. Si tratamos de derribar muros que están deteniendo nuestra bendición, lo que tenemos que hacer es ser sabios al hablar. Si tú quieres vencer esos muros, lo que tiene que salir de tu boca no es una queja, sino lo que tiene que salir de tu boca es una declaración acerca de lo que estás esperando que suceda. Dios, yo espero que esta bendición llegue a mi vida. Yo creo que tú me vas a fortalecer, que me vas a dar la victoria, que mis enemigos caerán, que tú me levantarás, que no hay problema que tú no puedas resolver. Tú eres Dios de lo imposible, tú resuelves lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Y tú empiezas a declarar con sabiduría lo que sale de tu boca. No muchas palabras. Yo he visto a mucha gente que viene y me platica su situación. Y me dice, pastor, estoy pasando por este problema, me pasa esto y esto y esto, y me peleé con mi esposa y le dije esto y le dije, y ella me dijo esto, y me empiezan a platicar y a platicar, y yo oigo todo lo que me están diciendo, y al final yo les digo, esto que me platicaste, o esto que me dijiste, aquí se queda. Ya no lo vuelvas a platicar, a menos que vayas a dar testimonio de la victoria que Dios te dio, pero no lo vuelvas a platicar, porque cuando uno tiene un problema, y más cuando tienes el problema con una persona, buscas platicarlo con mucha gente buscando aliados, buscando gente que se ponga de tu lado, y entonces ya vas a sentir que son muchos los que están contra aquel que te está haciendo el problema. Y esa es una de las razones por la que muchas veces vamos y lo platicamos aquí, lo platicamos allá y lo platicamos por allá y lo andamos despepitando por todos lados. Déjeme decirle algo, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Alguien, una de esas personas, en algún momento se va a enojar contigo, porque así somos los seres humanos, y todo lo que tú le platicaste, esa persona lo va a usar en tu contra. Yo tengo una memoria de teflón para lo que me platican. De verdad, yo, si alguien me platica algo, no lo asimilo, no lo guardo en mi mente. De hecho, platico con alguien y mi esposa me dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Pues estuve platicando con fulano, con pregano. ¿Y de qué hablabas? No sé, pero tenía un problema, oré por él y yo creo que Dios va a hacer el milagro. No me acuerdo, porque mi propósito no es memorizar, no es guardar la información de los problemas de la gente. Cuando el problema es muy grave, por eso les decimos, anote su petición en el sobre porque vamos a estar orando por esa petición. Porque sabemos que es importante estar orando por ello. Pero no se trata, hermano, de que usted ande contando por todo el mundo lo que a usted le pasa. A menos que lo platique como un aspecto, con características de testificar de la victoria que Dios le ha dado, sin avergonzar a nadie, sin poner en evidencia a nadie, solamente glorificando el nombre de Dios. Porque cuando nosotros nos quejamos, lo único que vamos a conseguir, como se los dije el domingo, es quedarnos en el desierto. Es lo único. Y lo que le dice lo que le dice Josué a la nación de Israel, dice, no va a salir nada de su boca.
Ustedes van a estar en completo silencio. Y cuando llegue el séptimo día y la séptima vuelta, yo les voy a decir cuándo gritar. Solamente les voy a decir, ¡gritad! Y ustedes todos van a levantar la voz a una sola voz y griten con tanta fuerza que vamos a hacer que los muros se cimbren. ¿Qué es lo que hizo? Yo entiendo más que no fue el grito de la nación de Israel lo que hizo que los muros se cayeran. Yo creo que más bien fue el silencio durante los 7 días de la nación de Israel alrededor de la ciudad lo que hizo que los muros se cayeran. Su obediencia y su silencio. Dice ahí en Proverbios capítulo 17, ahí donde estábamos, pero en el capítulo 17, versículo 28, y me apuro porque se me acaba el tiempo. Dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Por mucho tiempo mi esposa y yo discutimos cosas insignificantes, cosas sin mucha importancia, sin mucha relevancia, porque ninguno de los dos se callaba. Ella defendía su postura, yo defendía mi postura, ella daba sus argumentos, yo daba mis argumentos, y los dos terminábamos diciéndonos una serie de cosas, o un montón de cosas, que después digamos, ay, ¿por qué le dije eso? Ni es cierto. Cuando nosotros le damos rienda suelta a la boca, nos pasa lo que dice Santiago. Santiago dice que nuestra boca, que nuestra lengua, es un pequeño cerillo que enciende un gran fuego. Cuando no aprendemos a callarnos, le damos lugar al diablo para que él no tome, para que él no suelte nuestra bendición. Nos quejamos y el diablo dice, ¿para qué se lo doy? Mira cómo se queja. No tiene derecho. Nosotros tenemos que aprender a hablar con sabiduría. Podemos estar orando, podemos estar peleando, haciendo guerra espiritual. Yo creo que espero dentro de unos 15 días hablarle un poquito acerca de la guerra espiritual inteligente, porque tenemos que hacer guerra espiritual. Pero tenemos que aprender a guardar silencio. Si todavía no lo ves, si todavía no es claro para ti la respuesta y el milagro de parte de Dios, no te quejes. Confiesa con tu boca por medio de la fe que lo recibirás. Tú dices, yo lo recibo por medio de fe, todavía no lo veo, todavía no es una realidad en mi vida, todavía no está cerca de mí. Imagínese su bendición detrás de los muros de Jericó. Imagínese su bendición detrás de los muros de Jericó. Usted empieza a caminar alrededor de los muros y ¿acaso está viendo la bendición? No, no lo ve. Y camina y da una vuelta el primer día y otra vuelta el segundo día y las 7 vueltas el séptimo día. Pero ¿ha visto la bendición que está reservada para usted detrás de los muros? No la ha visto. Pero usted sabe que hay una bendición, que hay algo reservado para usted, que hay algo que Dios ha preparado, un milagro, una respuesta, una manera diferente de vivir, una transformación en su entendimiento. Pero tenemos que ser obedientes, que es el primer secreto. El segundo es guardar silencio, y cuando guardar silencio no es quedarse callado sino decir nada. Guardar silencio es no quejarse, evitar la queja. Yo me imagino que en el momento que Josué, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino a Josué diciéndole, ahora gritad, gritad. Y el pueblo le empieza a gritar al de arriba, vas a ver ahorita que entre en la ciudad. Y ahora sí le empezaron a gritar todo lo que no habían gritado por 7 días. Es el tiempo del silencio para poder alcanzar una bendición. Dejar la queja a un lado. Buscar la bendición, declarar con tu boca, poner la palabra de Dios en tu boca y empezar a decir con tu boca, voy a recibir mi bendición, está mi bendición a la puerta, Dios me ha llamado a una vida abundante, soy más que vencedor y Dios está conmigo. Entonces, eso nos lleva al tercer secreto.